Buenas tardes. Bueno, como habíamos dicho, vamos a ver las señales de Wi-Fi de 2.4 GHz en un analizador de espectro de hasta 1 GB. Em, Vamos a utilizar un mixer de la empresa Minicircuit y que está en el rango de 2400 a 7000 MHz. Como sabemos, tenemos dos entradas, una que es la radiofrecuencia y otro el oscilador local, y una salida que es la frecuencia intermedia, donde vamos a tener la suma de las dos frecuencias de entrada y la diferencia. Lo que obviamente nos interesa a nosotros es la diferencia. Por lo tanto, si inyectamos de 2400 megas hasta 2500 MHz, la diferencia que tendremos a la salida en la frecuencia intermedia será entre 400 y 500 MHz. El analizador de espectro que utilizamos es el TCA815 de Raygold, que llega hasta 1.5 GHz. Vamos a usar como oscilador local este generador de señal hasta 4 GHz y este otro analizador de red vectorial que lo ponemos con un span de 0 y también lo vamos a usar como una primera prueba, como una señal de RF, en este caso lo ponemos en 2.45 para ver cómo funciona todo. Así que esa es la primera parte. Ahora después vamos para el laboratorio para ver cómo se comporta. Bueno, en esta primera etapa estamos viendo cómo responde nuestro contador de frecuencia con el oscilador disciplinado. Ahí podemos ver en la pantalla la cantidad de satélites conectados al oscilador disciplinado y poder tener una buena referencia de los 10 MHz. Es simplemente eso. Gracias. Bueno, este es el mixer que vamos a utilizar de Minicircuit, que va desde 2400 a 7000 MHz. Como veremos, tenemos la frecuencia intermedia, la entrada de radiofrecuencia y la entrada del oscilador local. Luego ya vamos a conectar todo para hacer la primera prueba. Bueno, ahí hicimos la conexión con el mixer y tenemos esta parte, la señal de entrada, que la estamos inyectando a través del analizador de red vectorial. Estamos en 2.45 GHz y después estamos usando, mejor dicho, el oscilador local en 2 GHz. Y acá en el analizador de espectro estamos viendo que tenemos una señal en 450 MHz que representan los 2,45 de la frecuencia de entrada, que eso es lo que después vamos a probar a través de un amplificador con una antena de Wi-Fi para poder ver todo el espectro de la banda de 100 MHz de 2.4. Bueno, acá tenemos el ejemplo de colocar una antena directamente sin amplificador al mixer y utilizando en el analizador de espectro el preamplificador, o sea que hasta ahora podemos decir que vemos las señales de Wi-Fi en la banda de 2.4 o 2.5. Después podríamos probar con el amplificador, pero ya con esto solo se ve bastante bien las señales que tengo acá en el entorno del laboratorio. Hay unas señales muy más fuertes, que tengo acá una repetidora de Wi-Fi y bueno, después están las otras. Después vamos a probar lo mismo, pero con un analizador de espectro USB para que llegue hasta 6 GHz. Así que bueno, este es el ejemplo. Bueno, en este caso estoy utilizando un analizador de espectro USB Triarchi hasta 6 GHz y lo vemos en pantalla.
Vemos claramente las señales Wi-Fi en el mismo rango que pusimos el analizador de espectro de Rigol. Así que anda bastante bien el tema de usar un mixer para poder ver señales en un analizador de espectro que llega nada más que hasta 1.5 GHz. Después hacemos los comentarios y las conclusiones. Bueno, como conclusiones, vemos que con un par de elementos y el mixer, que forma parte principal de este ejemplo, podemos resolver un problema por no tener un analizador de espectro con mayor ancho de banda. No hay mucho más que eso. El problema es conseguir los elementos. En este caso, el mixer de minicircuit, que es muy fácil en el país del norte, pero muy difícil acá en la Argentina. Le quería dejar comentarios, simplemente decirles que este es mi primer video y que me gustaría que me resalten los errores o las conclusiones que ustedes ven a través de este ejemplo que hice, ¿no? Muy, muy sencillo. Así que bueno, buenas tardes y nos vemos en el próximo. Tengo idea de otros videos, como por ejemplo analizar antenas de Wi-Fi, tanto con el analizador de red vectorial como el Nano VNA, que anda muy bien. Podemos comparar entre los dos, el profesional y el otro que sale muchísimo más barato. Y bueno, nos veremos la próxima. Gracias.